empresarial actual, la continuidad de negocio y la resiliencia son más importantes que nunca. En nuestro mentorio exploraremos los principales desafíos que enfrentan las empresas y cómo ha cambiado el enfoque hacia la resiliencia. Las empresas enfrentan desafíos significativos en términos de continuidad de negocio. La gestión de riesgos es fundamental para anticiparse interrupciones y las empresas deben identificar, evaluar y mitigar los posibles riesgos en sus operaciones. Para anticiparse a esas posibles interrupciones, las empresas deben implementar estrategias de prevención y mitigación de riesgos. La pandemia del COVID-19 ha cambiado radicalmente el enfoque hacia la continuidad de negocio. Desde fenómenos económicos y políticos hasta eventos naturales y transformaciones tecnológicas, el panorama está en constante cambio. Desarrollar planes de contingencia sólidos es crucial para enfrentar eventos disruptivos y minimizar su impacto en la operatividad de la empresa, que han tenido que revisar y reforzar sus planes de gestión de crisis para adaptarse a nuevas realidades. La transformación digital permite a las empresas ser más ágiles y responder rápidamente a las crisis, porque no solo mejora la continuidad operativa, sino que también fortalece la comunicación y colaboración dentro de la organización. La comunicación efectiva entre todos los actores de la cadena de suministro facilita la detección temprana de problemas y agiliza la respuesta ante situaciones de crisis. Sin embargo, las nuevas tecnologías y la digitalización juegan un papel crucial en la mejora de la continuidad y la resiliencia empresarial. La integración de tecnologías digitales y la inteligencia artificial son hoy una herramienta poderosa, pero sensible para fortalecer la resiliencia empresarial, permitiendo a las organizaciones anticipar, responder y recuperarse de crisis de manera más eficaz, pero también crea vulnerabilidades. La continuidad de negocio requiere habilidades, competencias, conocimiento, preparación y experiencia, más allá de la aplicación de estándares internacionales y sus requisitos. Las estrategias ágiles permiten a las empresas ajustar sus operaciones y adaptarse a nuevos contextos en tiempo real. La innovación constante es clave para la resiliencia empresarial. Las organizaciones deben estar dispuestas a reinventarse y adoptar nuevas tecnologías para mantenerse competitivas. La redundancia y la diversificación de recursos son prácticas claves para la resiliencia empresarial, proporcionando una respuesta rápida ante eventos inesperados. Capacitar a los empleados sobre los protocolos de emergencia y asegurar que tengan las herramientas necesarias para realizar sus tareas desde cualquier lugar es vital para la continuidad de negocio. La mejora continua es esencial para la resiliencia. La flexibilidad y adaptabilidad se vuelven indispensables para mantener la continuidad de los negocios en ambientes de incertidumbre. Con estrategias adecuadas y el uso de tecnologías avanzadas, las empresas pueden prosperar. Por eso, la continuidad de negocio y la resiliencia empresarial son esenciales para enfrentar los retos y desafíos que impone en el mundo moderno, incluso en tiempos de incertidumbre. Bienvenidos a Mentorio. Muy buenas tardes a todos, un cordial saludo a las personas que ya están conectadas a este espacio que se llama Mentorio, Mentorías en Riesgos y Oportunidades. Para quienes tienen el placer de tenerlos aquí, ya tenemos a muchas personas conectadas. Para quienes han llegado por primera vez a este espacio que se llama Mentorio es un espacio que fue creado en 2020 cuando un virus puso en jaque a la economía y a la humanidad, y que desde Colombia este servidor, Carlos Vanegas, viene desarrollando desde ese marzo de 2020 en que nos confinaron. Decidimos abrir un espacio para conversar, para hablar, para compartir, para transferir conocimiento y compartir experiencias entre todos los colegas que nos dedicamos a la gestión de riesgos, la gestión de crisis, continuidad de negocios, seguridad y salud en el trabajo, gestión de riesgos de desastres, planificación y compliance, prevención de lavado de activos y todos los temas que nos ocupan a quienes somos apasionados de los riesgos. Bienvenido Boris, Carlos Augusto, Carlos Mauricio, Jairo, Daniel, Diego, Fabio, Francisco, Franklin, John Elmer, Jorge Isaacs, Jorge Mario, Josué, Juan Carlos, y todos los que están, Mario Antonio, Ramiro, y por supuesto nuestro invitado
especialísimo Timothée Graciani. Así termina en C porque Timothée es de origen francés, no origen inglés. Entonces, Así es. Timothée es un personaje. Yo llevo, confieso mi profunda admiración por su trabajo desde hace muchos años. Desde 2018, Timothy viene desarrollando un esfuerzo titánico que se llama CAP Resiliencia y Resiliencia Latam. Hablar de resiliencia era así como cuando nosotros hace 25 años hablamos de gestión de riesgos, era como arar en el desierto. Todo el mundo decía, ¿y eso qué es? ¿Eso cómo se come? Eso de dónde viene de parte de Dios nuestro Señor. Explicarnos un poquitico del tema. Timothy tiene una carrera fulgurante. A Timothy le tocó el Y2K trabajando en Fluxus. Ujú. Luego estuvo en Orange, un operador de telecomunicaciones muy importante que opera hoy en muchos países, entre esos en República Dominicana. Trabajó en IBM y en el Banco Popular Dominicano. Eh, para lo cual vamos a confirmar que Timothy fue atrapado por una dominicana y vive en Santo Domingo, una ciudad a la que amamos mucho, muchos de los que estamos aquí, y un país al que queremos mucho y respetamos mucho como República Dominicana. Timothy, bienvenido a este espacio. Qué honor tenerte entre nosotros. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado por tus palabras y especialmente poder compartir este espacio contigo que ya yo conozco desde hace mucho tiempo. Así que gracias por eso. Si bien me recuerdo, la primera vez que nos conocimos en persona fue el año pasado en Sí, Bogotá, en en Medellín, Medellín, en en el Medellín. evento organizado por la Universidad de AFIT Sí, sobre señor. administración de gestión de riesgos. Y ahí nos vimos por la primera vez, pero ya efectivamente nos seguíamos mutuamente desde hace mucho tiempo. Así que gracias, Carlos. Muy feliz estar aquí y poder compartir con ustedes sobre ese tema tan interesante. Timothy, yo quiero recordarle a todos nuestros participantes, a todos nuestros asistentes, que esto es una conversación entre Steven, Yanira, Sofía, Ramiro, Laura y tú, que Ajá, yo claro. aquí lo que hago es ser mediador de esta conversación. Pero sin embargo, mientras calientan motores y Marco Salsi, Luis Armando Bonilla, Francisco Rivera calientan su garganta también para intervenir durante esta hora y cuarto que todavía nos queda de evento, tenemos pues unas cuestiones que hemos venido trabajando y que nos conectan en este diálogo que queremos tener hoy. Como definimos el título de nuestro mentorio, hablamos sobre retos y hablamos sobre oportunidades en este espacio. Pues yo tengo una primera pregunta que lanzarte Ujú. y eh, tiene que ver específicamente con ¿cómo consideras tú, recordando esa experiencia tuya en Fluxus, cuando vino el Y2K estábamos llenos de incertidumbre de qué iba a pasar para los jóvenes, porque aquí hay mucha gente joven, Timothy, que no sabe qué es Y2K. Contemos esa experiencia inicialmente antes de empezar a hablar sobre los principales desafíos. Claro. Sí, eso ya hace unos añitos, ¿ah? Oh, pero por 25 favor, años. 25 años. Especialmente la mitad de la mitad de mi edad, ya que cumplí 50 este año. Entonces, qué buena casualidad de contar así un momento donde efectivamente las organizaciones, unos años antes del año 2000, ya estaban
empezando a prepararse para cualquier evento que podría afectar sus operaciones a nivel de la informática. Y es cierto que a esa época, igual que por todo lo tecnológico, quizás no teníamos la misma madurez sobre unos temas. Sin embargo, creo que el concepto se queda, es decir, esa noción de incertidumbre que puede afectar de forma masiva nuestra infraestructura digital. Y ya a este momento se hablaba mucho de eso, se predicaba mucho de eso. Obviamente unos abusaron hasta de eso, predicando más que deberían hacer, pero bueno, todo es negocio en este mundo, entonces algunos aprovecharon. Pero creo que la idea principal es que efectivamente las organizaciones, por lo menos, durante un tiempo se prepararon para ese tipo de situación, la cual realmente, si bien me recuerdo, provocó muy pocas como complicaciones en las infraestructuras, en los sistemas de información de las empresas, pero quizás también por esta preparación, porque al final no lo sabemos. Y eso es un tema que a mí me fascina mucho, porque yo no sé si a ti te ha pasado eso, Carlos, pero a veces uno sigue intuición sobre, ok, yo necesito, por ejemplo, ir a un lugar o yo tengo planeado de hacer algo específico y por alguna razón tú no lo vas a hacer. Algo te dice que tú no debes hacerlo. A mí me pasó eso y después eso yo me quedé como, yo sentía que algo no iba a pasar bien, no iba a estar bien. Y yo me quedé, pero yo lo voy a saber, ¿ok? Nunca lo voy a saber. Sin embargo, yo tomé decisión y de lo que yo estoy seguro es que mi decisión fue buena, porque yo sigo en vida, yo sigo haciendo mis cosas, yo no tuve ningún problema, etcétera. Y eso es algo que es parte de nuestro día a día, que sea en las organizaciones, sea a nivel personal, debemos tomar decisiones. Y quizás esas decisiones mitigan eventos que la realidad nunca sabremos si iban a pasar o no, o si hubieran pasado. Y eso es un tema importante porque en la gestión de riesgo, esa gestión de la incertidumbre, pues todo el tiempo tenemos que mitigar cosas. Y la realidad es que hay un nivel que nunca vamos a saber precisamente lo que hemos evitado, porque es así, no lo podemos saber. Pero lo que es cierto es que el resultado de nuestro trabajo permite conscientemente, inconscientemente, directamente e indirectamente, pues mitigar eventos disruptivos como pasó a esa época en el año 2000. Timothy, nosotros en este espacio hemos hablado muchísimas veces, y ya tenemos la primera mano levantada, maravilloso. Hemos hablado muchísimas veces de desarrollar pensamiento basado en riesgos, que Ujú, nosotros no tenemos aquí en este espacio hemos hablado de teorización sobre el pensamiento basado en riesgos y hemos hablado de tres puntos fundamentales del pensamiento: la ujú, retrospectiva, la perspectiva y la prospectiva, ujú, como los tres puntos sobre los que se para la gestión de riesgos, sobre, digamos que son las patas de la mesa que tiene la gestión de riesgos. Eh, entonces, cuando tú hablas sobre ese sentimiento que tú me dices, es natural en todos los que trabajamos en gestión de riesgos, yo intuyo, pero es que esa intuición se llama pensamiento basado en riesgo. ujú. Francisco Rivera tiene la mano levantada. Hola, buenas tardes. ¿Me oyen? Hola Francisco, sí, te Pero no te escuchamos. vemos. Ok, no, sí tengo el celular prendido, el computador por otro lado con compromiso, Bueno, pero qué bueno dale. volver a estar aquí contigo, Carlos, y con todos numerosos invitados. Timothy, la pregunta del millón, Ajá. necesaria y actual. Ayer a las 4 p.m. el gobierno americano decretó una carta de aranceles para todo el mundo. ¿Qué medidas, actitudes de gestión de riesgos y oportunidades o resiliencia deben implementar las empresas portadoras a partir de hoy
a Estados Unidos. ¿Cómo conectamos todo esto que está pasando en el mundo del mercadeo y el trading y de la exportación e importación con estos nuevos aranceles que puso nuestro amigo gerente comercial de Estados Unidos, Donald Trump? Sí, gran pregunta. Sí, es pregunta del millón. Mira, yo estudié economía, pero no es mi gran pasión, desafortunadamente. Sin embargo, yo lo veo desde el punto de vista, vamos a decir, de la resiliencia y de la afectación posible sobre nuestros mercados, nuestros negocios, nuestras organizaciones. Y hay algo que es interesante. Yo creo que realmente lo que nos dio el entendimiento, la comprensión real de eso, es lo que pasó en Japón. Creo que fue en 2011, fue hace muchos años ya, Sí, el sí, triple evento de de Japón. Fukushima. Exacto. Y este evento afectó el mundo entero sobre la parte cadena de suministro. Pero lo que es interesante de este caso, igual que la pandemia nos abrió otro punto, es que entendimos nuestra dependencia en la cadena de suministro con unos elementos que no necesariamente teníamos en el radar. Vemos que quizás nuestro alcance de reflexión no iba tan lejos, que sea geográficamente o sea la misma cadena de suministro. Yo pienso que los aspectos geopolíticos que estamos viendo al día de hoy, especialmente con un actor tan potente y tan importante como en los Estados Unidos, van a afectar de alguna forma unas organizaciones. Pero igual que todo, van a permitir a otras de crecer. Y ahí entra la noción de resiliencia, que es que esa capacidad de adaptarse a ese tipo de evento disruptivo, a ese tipo de momento donde una decisión puede afectar masivamente su organización. Y la resiliencia es esa capacidad que nos permite adaptarnos y superar y justamente, vamos a decir, transformarnos para utilizar ese momento. Lo que es importante ahí, y eso es algo que yo pienso que lo vamos a ver varias veces dentro de esa conversación, es que uno no es resiliente por casualidad. Eso es el mensaje principal que yo te voy a dar. Porque si uno se queda como, ok, bueno, mire la decisión que se tiene, mire cómo vamos a adaptarnos, eso es muy importante hacerlo. Sin embargo, mi mensaje principal es que es posible para una organización, especialmente para una organización, más que para el ser humano como tal, pero para una organización es posible desarrollar una capacidad de resiliencia. Es decir, una capacidad de adaptación, de anticipación, de respuesta, que nos permite responder a ese tipo de evento cuando surgen. Porque si es solamente una adaptación que vamos a desarrollar porque ya se decidió algo, pues vamos a tener dificultad. Obviamente, hay algunos que adicional ni siquiera podrían sobrevivir a ese tipo de decisión. Y la realidad es que el mensaje de la resiliencia es, mire, ¿cómo es su capacidad para anticipar? ¿Cómo es su capacidad hoy para monitorear, hacer, tú sabes, Francisco, seguramente tú has escuchado esa expresión de horizon scanning? ¿Right? ¿Cómo tú puedes captar información que vienen de diferentes fuentes en el mundo a través de herramientas, a través de especialistas, para tú determinar cómo tu estrategia y tus operaciones, tu organización está suficiente preparada para ese tipo de cambio? Porque la realidad, hoy cuando hablamos de un cambio que ya ocurrió, que la decisión se tomó, que dijo algo, pues ya sabemos de qué estamos hablando. Pero el truco es prepararnos para justamente poder tener la capacidad de adaptarnos a lo que sea que va a ocurrir y así volvernos realmente resilientes. Me gusta mucho que traigas a colación el Horizon Scanning, porque muchas veces trabajamos, la gente que trabajamos en riesgos, somos muy ligeros, muy light en hablar del análisis de contexto.
en este espacio también hemos sido contra insistentes en que más allá de la neurosis por tener una matriz de riesgos, un afán por tener una matriz de riesgos de colores muy bonitas, el afán que deberíamos tener es tener precisamente herramientas o variables perfectamente identificables para poder hacer ese horizon scanning del que hablas. Ahora Carlos. sí, señor. Sí, Adelante, Francisco. discúlpame. Francisco. Antes de que me vaya la idea con lo que mencioné, Timothy, es que esto es como un riesgo emergente. Poca frecuencia y muy alto impacto. No sé si será un cisne negro como los de mi amigo Nicolás Taleb se pueda catalogar, pero creo yo que los gobiernos y los más ágiles tienen que adaptarse. Me supongo, yo llamaría a Camboya, a Vietnam, a todos aquellos de arancel 40%. Venga, hermano, hagamos una alianza estratégica. Véndame sus tenis, sus zapatos, sus Nike, sus Saint Laurent, y yo le vendo a Estados Unidos al 10%. Eso sería como una medida de transferencia de riesgo o de menos agravación. ¿Qué opinas, Timothy? Total, yo estoy totalmente de acuerdo. Solo que el inconveniente de eso es la reactividad. ¿Tú ves? Eso es lo que yo quisiera que las organizaciones, gobierno, etcétera, traten como reducir más proactividad y menos reactividad. Yo, de forma, tú sabes, coloquial o informal, vamos a decir, yo repito desde hace muchísimos años, si yo no entiendo cómo todas las organizaciones están poniendo todas sus operaciones como compras de recursos en China. ¿Por qué enfocarse solamente en un país? Entonces todo el mundo responderá de la misma manera, porque los avances, porque el costo, porque la facilidad, etcétera. Sin embargo, se exponen al famoso todos los huevos en la misma canasta. ¿Okay? Y entonces se cierran automáticamente unas oportunidades de negocio, etcétera, con otros países, y también cierran esa redundancia, vamos a decir, dentro de su cadena de suministro, oportunidad de negocio. Y eso, desde mi punto de vista, eso es donde hay la debilidad, donde hay la verdadera debilidad de muchas organizaciones y que deberíamos cambiar. Porque las reacciones, las estrategias que tú acabas de mencionar, yo pienso que son justas. Ahora, yo no voy a entrar en detalles económicos precisos, pero yo pienso que sí son buenas estrategias. Carlos, qué pena, te Vietnam, interrumpí, adelante. nada. Vietnam produce muy buen café, tiene unas características muy parecidas al café colombiano, y nosotros le compramos mucha de la producción del café a Vietnam para consumo nacional, por cierto. Y ahí no nos cobramos el 40%. Eso va a fortalecer las relaciones, por ejemplo, en el mundo del café, que ustedes muchos saben que me gusta mucho el tema y he estudiado a profundidad esa industria. Ahí surge una nueva oportunidad con la sola firma del CEO de los Estados Unidos. Surge una oportunidad grandísima para el mercado local colombiano de café. Eh, Unos lloran y otros venden pañuelos. Así Yo, es. yo sinceramente no creería que eso es un riesgo emergente porque nos lo tenían anunciado desde hace mucho rato. Entonces, emergente es cuando usted no tiene capacidad de preverlo, pero él viene anunciándolo desde hace muchísimo rato. Es como entrar a una plaza de toros y pensar que lo que va a encontrar es una corraleja, cuando en realidad vas para una plaza de toros. Tenía la mano levantada Carlos Mauricio Moreno y luego Boris Eduardo Zanavía. Carlos, muy buenas tardes, qué rico conversar contigo. No, yo simplemente quería hacer el aporte que en los temas de continuidad de negocio, yo hago siempre el símil que eso es como cuando tú ejercitas un músculo. Tienes que tenerlo ejercitado, lo tienes que tener listo, pero muy rara vez el evento o las consecuencias de una paralización se van a presentar de la forma como tú pensaste, ¿cierto? Lo que pasa es que
Si nunca has entrenado, pues va a ser mucho más difícil recuperarte. Pero si de las 10 variables que tú analizabas, ¿cierto? 5 se comportaron como tú pensabas y 5 no, ¿cierto? Así, muy sencillamente. Si yo tengo una paralización en mi planta, pero y cuando hice mi plan de continuación de negocios tenía un pareto de clientes de X forma y resulta que ahora lo tengo de otra forma, ¿cierto? Pues tengo que tener la capacidad de poder reaccionar, ¿cierto? Y esa capacidad únicamente la da un entrenamiento juicioso en continuidad de negocio, que es simplemente estar pensando en qué escenarios, en qué haríamos, en cada X tiempo, revisar qué es lo que dije que iba a hacer y qué podría hacer ahora, ¿cierto? Y es un proceso continuo. Muchas empresas se limitan a hacer su plan de continuidad de negocio por decir que lo tienen, Y lo guardan ¿cierto? en la biblioteca. Nunca lo revisan y cuando les sucede el evento, como decimos coloquialmente en Colombia, los cogen con los calzones en la mano. Excelente, Carlos. Muy justo. Bueno, ahora sí, antes de darle la palabra a Timothy, arranquemos con nuestra primera cuestión. Imagínate, ya vamos en media hora y no hemos resuelto ni siquiera la primera pregunta que nos habíamos planteado. ¿Cuáles son esos principales desafíos, Timothy, que enfrentan las empresas hoy en términos de continuidad y resiliencia? Excelente. Bueno, hemos empezado a hablar de eso justamente. Eso me gusta mucho. Francisco lo mencionó. Yo pienso que hay varios temas que debemos considerar. Obviamente, seguramente hay otros que ustedes pueden pensar, entonces ahí todo el mundo puede aportar. Pero a mí hay algo, obviamente, que yo mencioné, entonces no voy a volver solamente a mencionarlo, es la parte cadena de suministro. Yo pienso que eso es un tema mayor que apareció de forma más importante porque justamente la forma de hacer el negocio cambió. Las operaciones de una organización antes eran más local o más nacional. Hoy tenemos la capacidad de comprar cosas en otros países de forma muy fácil. Entonces, la cadena de suministro cambió para muchas organizaciones y de hecho es un desafío porque justamente entra nuevos riesgos que no habíamos considerado. Entonces, yo pienso que uno de los desafíos más importantes es la parte de esta cadena de suministro. El otro punto que obviamente llega de una vez a la mente cuando hablamos de riesgo es la parte ciberamenaza. Yo pienso que eso es un elemento que hoy todos estamos conscientes de eso. Tenemos la suerte de no haberlo todos vivido. Eso no hay como la pandemia, que sí, eso todo el mundo lo ha vivido, pero un ciberataque exitoso no realmente. ¿Por qué? Porque hay medidas, porque hay herramientas, hay equipos, etcétera. Entonces, eso está bien, pero es un riesgo mayor porque cuando ocurren, y en América Latina tuvimos muchos ejemplos de organizaciones que han vivido eso, pues el manejo de ciberamenaza es algo fuerte y especialmente en el mundo de continuidad de negocio, donde nosotros, un ejemplo sencillo, es que, perfecto, sí, yo tengo mis backups, yo tengo mis cosas para recuperar mi data, excepto que el ataque afectó también a tu respaldo. Entonces, ¿cómo tú recuperas? Entonces, esa reflexión que yo personalmente tuve con muchos CIO, con equipos de tecnología, pues justamente nos lleva a buscar otro tipo de solución que la que teníamos antes, porque la de antes correspondía a un contexto normal. Ahora, con ese tipo de amenaza, ya afectó la forma de hacer continuidad tecnológica, por ejemplo. Entonces, eso es un elemento importante también que entiendo que hay que contemplar como desafío. Obviamente hay toda la transformación digital acelerada, la parte de inteligencia artificial, cloud computing, etcétera, son nuevas herramientas. Si si cada uno, yo sé que sí, pero si uno se interesa de forma más profunda al mundo de la inteligencia artificial,
cada día hay novedad. Es algo como difícil a mantener el seguimiento de todo lo que está pasando en este ámbito y cómo eso puede afectar nuestras operaciones, negocio, porque justamente, es un paréntesis porque yo pienso que es importante, es hacer una aclaración sobre el mundo de la continuidad, del mundo de la resiliencia organizacional. Yo pienso que, por ejemplo, cuando hablamos de resiliencia, de continuidad de negocio, para hacerlo de forma sencilla, hablamos de supervivencia. Continuidad de negocio es para sobrevivir a un evento mayor con servicio mínimo, tiempo de recuperación mínimo. Queremos mantener la supervivencia y es lo que necesitamos. A eso sirve la continuidad de negocio. Que justamente la resiliencia organizacional va más allá. La resiliencia es adaptarse, transformar el momento, superarlo, etcétera, y salir quizás más fuerte. ¿Okay? Igual ideas de Nassim Nicolás Taleb que se mencionó ahorita por Francisco. Entonces, eso son diferencias súper importantes porque justamente en nuestra conversación hablamos de ambos mundos. Cuando hablamos de transformación digital, pues sí hay cosas que pueden afectar nuestro negocio, nuestro mercado, nuestra industria y de hecho nuestro posicionamiento como organización. Pero hay también una aceleración, por ejemplo, de ahora unos hackers pueden lanzar ataques constantes que se adaptan sin estar frente a la pantalla. Entonces, ¿cómo nosotros como organización respondemos a ese tipo de ataque? Entonces, este es realmente un desafío bastante fuerte que yo considero. Y el último, que quizás no pensamos, pero hay una evolución mayor de nuestros negocios, operación, de lo que hacemos, y hay una evolución mucho más reducida de nuestras prácticas. Es decir, que yo vi eso especialmente en el mundo de la continuidad de negocio, disaster recovery, IT recovery, etcétera, donde las prácticas no siguen ese ritmo de cambio de las organizaciones, de retos de las organizaciones, de exigencias de las organizaciones. Y eso, cuando hablamos de prácticas desactualizadas, yo pienso que es un desafío mayor porque nos afecta en nuestra forma de trabajar y justamente responder a esas necesidades de exigencia de continuidad y de resiliencia. Muchas veces pensamos que la continuidad, Timothy, es la gente, generalmente los empresarios ven ese tema de continuidad de negocio como para grandes empresas, para grandes organizaciones, porque tienen capacidad digamos que de invertir o de destinar unos recursos para eso. Sí. Yo traigo a colación un esfuerzo que hicimos en la Federación Nacional de Comerciantes en Colombia, eh, una cosa parecida en República Dominicana como AIRD más o menos. En Colombia se llama, o Copardón más o menos. En Colombia se llama la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO. Y en FENALCO trabajamos un tema con la ayuda de cooperación de los Estados Unidos, que ya no existe. Yeah. Valga la aclaración. Hicimos un trabajo con 1.800 microempresarios Wow. de sectores muy deprimidos de la ciudad de Medellín para llevarlos a entender esto del plan de continuidad de negocio, ¿cierto? Una cartillita hecha con ayuda de Excelente. USAID, pero una cosa muy sencilla llevada al lenguaje de esos Ujú. microempresarios para entender que la continuidad de negocio no es un tema de grandes ligas, sino que nos afecta a todos y a estos son más sensibles porque a donde un trabajador se les muera, ya se acabó el negocio. Eh, a eso voy con nuestro segundo interrogante, y es cómo ha cambiado el enfoque hacia la continuidad de negocio y la resiliencia empresarial en los últimos años, Ujú. especialmente después de la pandemia. Claro. Yo pienso que
hubo una toma de conciencia general sobre esos temas. Y personalmente les voy a compartir algo que yo realmente sentí. Es que nos pasó algo extraordinario, no en el buen sentido, obviamente, pero es extraordinario. Claro. ¿Quién hubiese imaginado que el mundo entero estaría encerrado durante meses, donde no nos permitían salir de nuestras casas por momento del día, a veces por muchas horas, etcétera? De todas esas limitaciones que hemos vivido durante todos esos meses de la pandemia. Pues lo que yo sentí personalmente, ya que nosotros obviamente somos muy enfocados y tenemos ese pensamiento de riesgo, es que todo es posible. Eso fue mi toma de conciencia personal. Para muchas organizaciones fue, ok, efectivamente necesitamos continuidad, necesitamos volvernos resilientes, necesitamos gestionar riesgos, porque miren lo que pasó. Pero nosotros ya no sabíamos eso. Pero a mí lo que realmente me llamó mucho la atención es que yo me quedé como, realmente todo puede pensar. Y una de las, vamos a decir, extrapolación de la reflexión fue, pues la realidad es que en gestión de riesgos, quizás el hecho solamente de identificar un riesgo, independientemente de su probabilidad, desde el momento que yo sé que es un riesgo que puede afectarme, yo debería mitigarlo. ¿Cuánto yo voy a poner? ¿Qué energía, qué esfuerzo yo voy a poner? Eso es una decisión propia a la organización y a su apetito. Pero la realidad es que cuántas organizaciones, si no más todas, tenían la pandemia en su mapa de calor como que muy bajo en probabilidad, potencialmente alto, pero que no estaba en el color que iba a considerar. Si es que lo Entonces, tenían. sí lo tenía, pero yo pensé que muchos lo tenían, quizás no con el nombre correcto o lo que sea, pero la mayoría lo tenían. Pero todo el mundo lo descartó por defecto. Entonces, esa toma de conciencia general, yo pienso que es el efecto principal que tuvo este evento. Y obviamente ha generado muchas cosas como consecuencias. Flexibilidad laboral, unos cambios sobre la forma de trabajar, la digitalización que se aceleró, el uso de herramientas, etcétera. Pero obviamente también yo pienso a nuevas normas, nuevas regulaciones que aparecieron unos años después o poco tiempo después más bien, recientemente en Europa con DORA, con NIS2, seguramente en Colombia, igual que en República Dominicana o Chile, Ecuador, Bolivia, todos en América Latina aparecen ley financiera, reglamento de riesgos, etcétera, que se aceleran en términos de creación y de publicación. Entonces, todo eso lleva a las organizaciones a considerar esos temas de forma diferente. Tanto la parte realista, es decir, ok, nos pasó eso, lo vivimos, entonces sabemos que es posible, pero también a nivel del empuje, el empuje que tuvieron esas normas y regulaciones. Lo único que yo diría, quizás unos años ya después, es que se olvida muy rápido. Es Ah, decir, qué bueno que las normas siguen publicándose porque le da un refrescamiento a las organizaciones, pero la realidad, y eso es el principio que debe entender cualquier gerente de continuidad de negocio, es que es negocio. Negocio es negocio. Debemos ganar dinero. Es el enfoque principal de la organización. La seguridad no lo es. La parte de gestión de riesgo no lo es. Necesitamos ganar dinero. Una vez que tú aceptas e entiendes eso, hay un manejo que tú debes tener en tu organización para que justamente tú puedes mantener ese enfoque, esa concentración, no dejar tanto diluir esta sensibilidad que tienen, etcétera, sino utilizar lo que ha pasado para
motivar y seguir motivando a las organizaciones sobre esos temas. Gracias. Tiene la mano levantada Boris Eduardo Sanabria. Boris. Hola, un saludo para todos. Buenas Gracias tardes. y gracias por la invitación. Hay un tema que me está haciendo un poquito de ruido, que me ha hecho mucho ruido en el tema de la continuidad de negocio, y es que Timothy dijo una palabra hace un rato que es no ser reactivo. Ujú. Y Carlos también habló de un tema de los riesgos emergentes que en realidad no son tan emergentes, sino que ya se esperaban. Ujú. En realidad ningún riesgo actualmente tendría por qué ser tan de sorpresa. Ujú. ¿Cómo enseñarles a las pequeñas organizaciones y probablemente a las grandes organizaciones que para ser resiliente hay que ser adaptativo Ujú. y que para ser adaptativo hay que ser proactivo, Ujú. no reactivo? Ujú. ¿Cómo enseñarles que necesitan un soporte en procesos? Algunos dirán, ay, no, es que usted me está estresando con tanto procesos necesita mucha gente. ¿Cómo enseñarlos a las organizaciones que a veces son muy negaditas, tanto grandes como medianas como pequeñas, y en todos los ámbitos de negocio, son negadas a tener una organización por procesos que le da un soporte para ser predictivo y para ser proactivo? Entonces, para ser resiliente, yo no puedo ser resiliente sin tener un soporte en procesos. ¿Cómo se les enseña eso? ¿Cómo se les mete en la cabecita a los CEOs de que para ser resiliente y ser adaptativo y sobrevivir en este mundo tan buca con V, tenemos que tener soporte Ujú. en procesos? No necesariamente un proceso de continuidad de negocio, puede que no tengas un proceso de continuidad de negocio basado en la Es difícil norma para, formal, que es muy difícil, para las pero que al pequeñas menos, empresas, difícil. sí, pero que al menos tengan un proceso medianamente formal de gestión de riesgos. ¿Cómo les metemos esa idea a los CEOs? Claro. Mira, yo sé que, Carlos, tú has justamente trabajado eso que tú nos mencionabas sobre ese tema. Entonces, tú puedes alimentar mucho la conversación. Pero hay una reflexión general que yo tengo sobre eso. Es que más allá que efectivamente las organizaciones puedan pensar que eso es de lo grande, etcétera, es porque también hay un legado del pasado que crea esa sensación con las organizaciones, donde, mira, la seguridad, la gestión de riesgos, etcétera, son procesos que pueden ser complicados. Y la realidad no lo es. No son procesos complicados, tampoco complejos. Son cosas herramientas que se pueden implementar en las organizaciones, pero hay quizás condiciones y reglas que respetar. Lo primero que hay que entender cuando hablamos de resiliencia y continuidad de negocio es que es un tema humano. ¿Okay? Todo eso es humano. Y yo lo repito mucho en charlas o con mis clientes, es que la última línea de defensa que tienen las organizaciones es el ser humano. Son en general sus empleados o proveedores críticos, etcétera, que van a resolver situación. Y la realidad, una vez que uno se toma conciencia de eso, puede trabajar sobre el ser humano y los empleados. Porque uno puede tener un plan o como algo que parece un plan o tener un proceso de gestión de riesgo, lo que sea. La realidad es que son los equipos en el terreno que en general manejan ese tipo de tema. Ven lo que está pasando, ven lo que podría pasar y especialmente resuelven lo que hay. Entonces, aunque no sea quizás tan proactivo esa estrategia, yo diría que la clave es enseñar a los CEO de pequeñas empresas que lo más importante es identificar esas personas en la organización, porque no todo el mundo tampoco, pero esas pocas personas que van a ser la clave
de la continuidad de la gestión de riesgo en la organización. Y aunque no sea su función principal, ¿okay? Son gente que van a tener, vamos a decir, la sensibilidad, porque siempre hay gente así, no sé si se dieron cuenta, pero en cualquier empresa hay siempre alguien que o anticipa mucho, o como es muy prudente, o analiza mucho y no solamente ejecuta. Entonces, esas personas cuando se identifican, ellas pueden brindar ese nivel de preparación, de anticipación, de gestión de riesgos, de gestión de la recuperación, etcétera, porque es su sensibilidad. Y lo importante no es necesariamente crear ese proceso, aunque obviamente cualquier actividad en una organización es mejor tener un respaldo documental o algo, pero es crear esa capacidad en esa gente, porque son esa gente que van a hacer que la organización podrá volverse resiliente, podrá, por ejemplo, recuperarse más rápido. Eso es lo que yo creo. Seguramente hay otras cosas, pero yo pienso que la clave está ahí, especialmente para las pequeñas organizaciones. Las grandes también, ¿no? La parte humana bastante clave, pero aún más en las pequeñas. Un psicólogo francés, perdón, suizo, de la parte francesa de Suiza, Jean Piaget, que es el padre de la psicología cognitiva, nos enseñó hace 60 años, más de 60, ponle 80 años, que el ser humano tiene 3 niveles de desarrollo de la inteligencia. Su capacidad de representación, que procede de la percepción, del uso de los sentidos. Entonces, tenemos una mente representativa. Luego vamos a las operaciones abstractas y finalmente a las operaciones complejas. Eso traducido al español entendible, ya no para los psicólogos, sino para el ciudadano de a pie, significa que uno tiene un esquema. Esos esquemas son previos, los traemos de nuestra propia educación o de nuestra propia experiencia. Y cuando llega alguien a entregarnos un nuevo conocimiento, lo que tenemos que hacer es recibirlo, adoptarlo, adaptarlo y meterlo dentro de nuestra biblioteca. Y para aterrizar un poco el concepto, nosotros hemos hecho muchos trabajos de análisis con clientes y con personas y focus en muchas partes de América Latina, de Hispanoamérica, y hay casi que una cosa que es una ley, casi que es una ley del comportamiento humano. Es el 65% de los eventos de riesgo se dan por imprevisión, o sea, por no hacerle caso a la anticipación del riesgo. Que anticipar, ojo, a veces se confunde con predecir, y yo no puedo predecir. Yo lo que puedo decir es preverlo, pero no predecirlo. No somos brujas, ya nos hubieran metido en la hoguera. El 65% de los riesgos suceden por imprevisión. El 10% de los riesgos suceden por desconocimiento. Y ahí entra un poco el juego de el desconocimiento voluntario o el involuntario, ¿no? Pues que a veces yo me hago el bruto y no procedo con el control, otras veces no lo sé ejecutar. Y aparecen entonces 2 figuras más que son el descuido y la negligencia. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí no estoy hablando ni de dolo, ni de fuerza mayor, ni de acto fortuito, sobre los que está montada nuestro mundo del seguro. Entonces, finalmente, para remarcar lo que acaba de decir Timothy y lo que preguntaba Boris, es que todo esto tiene una raíz humana. Entonces, nos estamos dando a los sistemas y nos estamos entregando todos los días más a los sistemas y estamos descuidando el origen antropogénico del riesgo que también tendríamos sobre qué trabajarlo.
y eso no es complicado ni es complejo. O sea, eso sería mucho más fácil trabajar la gestión de riesgos aterrizando a el carácter de las personas y la responsabilidad de las personas sobre el control y el compromiso de las personas sobre los controles, más que los otros conductos que hemos venido trabajando. Yo creo que eso resolvería mucha de las cosas que nos preguntamos todos los días quienes trabajamos en riesgos. De hecho, esa experiencia que les contaba de continuidad de negocio con microempresarios, micronegocios en Medellín, partió de eso, de del sentido común, que es el menos común de los sentidos, para poder vincularlos, para poder conectarlos y para poder atraerlos a una cosa que para ellos era como ciencia cuántica, gestión de riesgos. Si yo aquí lo que tengo es que comprar leche, queso y huevos y vender panes. Eh, Usted me habla de gestión de riesgos, yo no entiendo qué es eso. Pero después de que lo bajamos a ese lenguaje común, a ese lenguaje que lo entendieran, pues ahí hay un sentido mucho más conectante. Timothy, hay otra pregunta que teníamos en el, en el tintero y es, bueno, hay estándares, hemos pasado por actualizaciones de los estándares de continuidad, tenemos uno nuevo de riesgo emergente y resiliencia, pero más allá de esos estándares, ¿cuál es como la tarea a la que nos tenemos que enfrentar todos los días y cómo hacerla más sencilla si es del caso? Yo creé un concepto como una metodología para desarrollar la capacidad de resiliencia en una organización. Se llama los 4C. Esos 4C de la resiliencia yo pienso que es como una guía que uno puede tener, especialmente a nivel de la alta gerencia. Eso es algo muy útil. Y esos 4C son los siguientes. Lo primero es consciente. ¿Okay? El segundo es cuidar. El tercero es comunicar. Y el cuarto es cambiar. ¿Y por qué hablar de esos 4C? Porque la realidad es que para mejorar nuestra capacidad para anticipar, prepararnos, responder a eventos, superarlos, etcétera, y hasta transformarnos para justamente aprovechar de esos cambios disruptivos, pues necesitamos hacer cosas. La resiliencia, hablamos mucho de la resiliencia, yo utilizo un término que es propiedad emergente, es decir, que es como el resultado de un conjunto de elementos. Uno se vuelve resiliente, no, por ejemplo, no porque solamente tiene un plan de continuidad de negocio, o no porque tiene un firewall. Eso no significa que tú vas a tener resiliencia cuando te va a pasar algo, sino que es el resultado de un conjunto de elementos que tú debes tener activos, procesos, herramientas que te van a dar esa capacidad para ser resiliente cuando tú lo vas a necesitar. Y cada C es el resultado de unas iniciativas o muchas iniciativas que cada empresa, cada área, cada líder puede tener para desarrollar esa característica. Por ejemplo, la parte de conciencia o awareness, como diríamos en inglés. Hemos hablado de horizon scanning, pero ser consciente, si tú quieres anticipar, pues tú necesitas saber lo que está pasando. No necesitas saber lo que está pasando dentro de tu organización, fuera de tu organización, en tu mercado, en tu industria, qué está pasando, que hay nuevas innovaciones, etc. En Francia, por ejemplo, en 2011, una licencia de taxista costaba 125.000 euros. Es una forma de ser como entrepreneur, crear su propio negocio. Son licencias que la gente compra, vende en un mercado.
Imaginemos que un joven quiere comprar la licencia de taxista de su papá para seguir con el legado, tiene su carro, etcétera. Compra esa licencia 125.000 euros, hasta coge un préstamo para eso, y el día siguiente de su compra llega Uber. Entonces, seguramente le fue bien, yo espero para él que le fue bien, ¿okay? Pero Uber vino a cambiar un mercado, ¿okay? De forma muy disruptiva, muy masiva. Quizás le hubiese ido mejor comprar, con los 125.000 euros, comprar 5 carros, contratar 5, 6, 7, 8 personas y hacer Uber de forma masiva ahí y ganar mucho dinero y ni siquiera trabajar. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Significa que si uno es consciente de lo que está pasando en su mercado, su industria, etcétera, puede anticipar de forma mejor ese tipo de evento disruptivo. Lo mismo cuando hablamos de conscientes, también todas esas herramientas tecnológicas que tenemos, que nos permiten de monitorear, de supervisar, de entender lo que está pasando hasta en nuestras propias redes tecnológicas, etcétera, etcétera. Son muchas cosas e iniciativa que justamente podemos lanzar para desarrollar cada característica de resiliencia. Lo mismo sobre cuidar el activo principal en una organización es el ser humano, cómo cuidamos la gente, cómo le damos esa capacidad para adaptarse, por ejemplo, cómo lo capacitamos, cómo le enseñamos que su negocio, él es protagonista de eso. ¿Quién salvó las organizaciones durante la pandemia? Well, pues fueron la gente, así de sencillo. Sí, la tecnología ayudó mucho, pero la realidad es que es la gente, son los proveedores, son por ejemplo hoy cuidar los influencers, como que cuidamos nuestros influencers o los influencers de nuestro mercado. ¿Qué hacemos con esa gente? ¿Los invitamos ya a eventos específicos o son gente que pensamos que van a hablar bien de nosotros cuando vamos a tener una crisis? Seguramente que no, es ahora que se hace. La parte comunicar, qué yo digo, cómo lo digo, a quién lo digo, cuáles son mis herramientas de comunicación, etcétera. Todo eso es parte de iniciativas que la organización puede tener a muchísimos niveles para justamente prepararse y desarrollar esa capacidad de resiliencia, igual que la parte de cambiar, adaptarse, transformarse, etcétera. Entramos en muchas disciplinas, temas que entran ahí, la resiliencia es algo amplio. Pero yo pienso que eso es fundamental cuando realmente queremos considerar cómo nuestra organización puede volverse resiliente y entendemos que eso va mucho más allá que la supervivencia que nos garantiza la continuidad. Por eso que era importante definir bien esa distinción, porque si la continuidad nos permite desarrollar una parte de la capacidad de resiliencia, pero seguramente necesitamos muchas más cosas para que nuestra organización sea resiliente. Y eso es una invitación para todos siempre a elevar ese discurso con la alta gerencia, para que ellos entiendan también que al final lo que consideremos es que se trata de negocio. Es lo importante, se trata de negocio, se trata de hacer dinero, se trata de la gente, de la reputación. Eso es el enfoque de nuestro trabajo. Boris, te doy la palabra y luego le hago un comentario sobre esas 4 Cs que me parecen magníficas, Vale, muy excelente, clarificantes. excelente. Timothy habló de un tema que es el Es Timoteo. No importa, no se preocupe. O Timoteo, si tú quieres, Boris, bueno, así, no en quedamos italiano, latinos. en italiano. Nada, es que aquí nos gusta reírnos, aquí nos gusta reír. Ok, Timoteo, hay un tema que es muy importante en la resiliencia organizacional y tú lo nombraste, Timothy, lo hablaste, es que el CEO o los que participan en todo el sistema de gestión de riesgo, el sistema de gestión de atención de emergencias, el sistema de resiliencia y el sistema en que la organización se adapta a eventos
disruptivos y no tan disruptivos, es que haya información. La información es vital y hoy en día hay mucha información. Para eso tenemos todo eso de digitalización y mucha información en tiempo real. Puede ser muy automática en los bancos, por ejemplo. Los bancos, pues, en las bolsas de valores y en los sistemas de emergencia, atención de emergencia, la tienen muy automáticas. Yo voy a hablar un caso desde la experiencia personal en el ámbito de la construcción. Hace unos 3 años, 3 o casi 4, yo creo que 3, la última organización con la que estaba me encargó la tarea de examinar la consistencia de unos tableros muy automáticos, muy bonitos, en Power BI, para detectar temas de desviaciones que implicaban un riesgo altísimo de que la organización no fuera competitiva. Muy bonitos, les decía, me demoré un año haciéndole el examen a todo, me mandaban todos los tableros, los alimentaban, me los mandaban. No participé en el montaje del sistema de Power BI. De hecho, le reclamé a mi jefe, fue uno de los motivos de mi renuncia a la organización después de 5 años, porque le dije, jefe, si usted me pone a hacer un trabajo y yo le digo verdades y no le gustan, ¿por qué no me dejó participar en el montaje de los tableros? ¿Por qué? Me empezaron a mostrar los tableros, empecé yo a cruzar tableros de todas las áreas, de todos los procesos. Yo era gerente de procesos y quería implantar un sistema de gestión de riesgos y empecé a cruzar todo y empiezo a enviarle yo informes al jefe. Oiga, jefe, a mí el tablero me está diciendo que va a haber un desastre. Duré un año diciéndole en correos, tan, a mi jefe directo porque no quería escalarlo. Tan, jefe, va a haber un desastre. Aquí estoy hablando de un tema de resiliencia organizacional, un tema de atención de emergencia. En la respuesta del hombre, ay, no, pero no seas tan bultesal, no seas tan dramático. Eso de la resiliencia, eso es un tema para los bancos, para las empresas de telecomunicaciones, para los bomberos, para los de atención de emergencia, no seas tan dramático. Actualmente la empresa está cerrando su sucursal en Colombia, que fue lo que yo le dije en su momento, porque al cruzar los tableros, pues yo veía muchos temas que tenían que ver con que, a pesar de que no me entregaban datos transparentes, muy bonito su tablero, hermoso, pero me está diciendo mentiras. Claro. ¿Cómo hacerle entender a los CEOs y a los que manejan de que sí, que muy bonito el tablero, muy hermosa la información, pero si la información a propósito es alimentada con mentiras, no te sirve para atender un tema de desastre, sea un desastre financiero, sea un desastre económico? ¿Cómo se le entiende, cómo se le mete en la cabecita a esos personajes, sea pequeña o mediana empresa, que la información sirve, pero sí es transparente y bien manejada de forma objetiva, de forma independiente, y no que te empiece a decir mentiras? Y el problema es que cuando yo digo mentiras en cosas que son temas de muy largo plazo, temas de costos, temas financieros, que su comportamiento no es disruptivo, sino se ve a lo largo del tiempo, pues el desastre te llega de un momento a otro en un lapso de 6 meses, no ya te llegó el incendio. Eso es también un tema de resiliencia, eso es un tema de atención de emergencias. Y los CEOs creen que el tema de resiliencia y que el tema de atención de emergencias es un tema solamente para empresas que se dedican a la información, a los bancos, a las bolsas. Claro. Pero tú sabes, yo te voy a decir algo. Yo tengo colegas justamente en Colombia que trabajan sobre temas de comunicación de crisis, ¿no? Entonces ellos intervienen apoyando a la organización antes y después también el evento, o durante el evento más bien. Yo vi mis colegas rechazar pedido de ayuda o de acompañamiento o de organización durante crisis. ¿Por qué? Porque todo lo que habían hecho antes les llevaron a un desastre y el desastre van a acabar con ellos. Entonces ellos decidieron no atender
a la consultoría, no proveer consultoría a esa gente porque se iban a ahondar y no querían estar con ellos a este momento. ¿Pero por qué? Porque es una decisión de la alta gerencia, hundirse. Fue una decisión de ellos. Entonces, en tu caso, de lo que yo entiendo, a pesar de no tener todos esos detalles, hablamos de la alta gerencia, son ellos que deciden. Al final, tú haces tu trabajo, pero a un momento tú tienes el límite. Y el límite, pues, es el CEO que te la pone. Si el CEO no quiere, es una decisión de negocio. Quizás para él eso iba a superarse. Y aparentemente no se superó. Pero es una decisión de negocio. Entonces hay un momento que de todas formas, nuestro trabajo no es solamente recomendar. Como que a un momento, mira, yo no puedo hacer más de ahí. Tú decides tu negocio, si tú quieres seguir esas recomendaciones o no. Entonces hay un límite. Tú no puedes decidir por ellos. Y por eso que hacerle entender, pues, tiene sus condiciones. Y el límite está dado entre la previsión y la predictibilidad, ¿cierto? O sea, una cosa es la previsibilidad del riesgo y otra cosa es la predictibilidad. O sea, nosotros no podemos caer, Boris, y eso es una cosa en la que nos tenemos que cuidar mucho, es volvernos pitonizas del desastre, ¿cierto? El desastre siempre va a estar ahí. De hecho, pues Pitonizas de eso se informadas. trata la entropía del universo, de eso se trata, ¿cierto? Eso es pura física cuántica. El desastre siempre va a estar ahí. Lo único que tenemos que hacer nosotros es prever las condiciones para que las personas que tienen la responsabilidad tomen sus decisiones, acertadas o no, ese ya no es nuestro trabajo. Así Nuestro es. trabajo es levantar las banderas y decir, esto no va por buen camino y hasta ahí llega nuestro destino. Tiene la mano levantada, qué gusto tenerte aquí, Jorge. Jorge Loza desde Lima. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nuevamente reconectándome después de que me desconecto gradualmente. Bueno, es bastante loable el esfuerzo que se hace, no solamente por quienes están en resiliencia y en gestión de riesgo, por transmitir en todos los niveles la importancia de que todos se comprometan justamente a comprender qué es valioso para el negocio, sea este de administración privada o de administración pública. Y eso, justamente, tal como comentaba mi colega, tiene que ver con que seamos adivinos, sino que simplemente indicadores marcan. Y marcan ya las cosas porque estás mirando, por un lado, documentación, actitud humana y procesos que, lógicamente, no están bajo los criterios y estándares. Entonces, no hay que hacer de Harry Potter, realmente ya las cosas están dadas y se van a dar en un momento determinado. Yo tengo una anécdota muy rápida que la quería compartir, que justamente dejaba ahí una transnacional y ya les decía que iban a tener un problema. 2 meses más tarde hubo un accidente fatal y me llaman y me dicen, Jorge, ¿usted es brujo? ¿Cómo sabía que iba a ocurrir esto? No, no es que sea brujo, es que ya les vengo diciendo que los indicadores estaban marcando y ustedes se negaban a ver el tema. Y eso me llevó más adelante a reconectar justamente con el equipo de ese proyecto, pero ya con los administradores, dueños, y me dijeron, vamos a hacer un modelo de cualimetría, porque por más indicadores que hay, parece que la gente todavía no toma en cuenta de que este es un proceso de calidad que va aunado con todo lo que queremos alcanzar. Por ahí va mi comentario y de verdad agradezco enormemente toda la información. Concurro con las 4 Cs. Podemos cambiarle algunas letras para que suenen con términos internacionales, pero excelente. Gracias. Jorge, estoy abierto a sugerencias para internacionalizar eso. Tú me puedes escribir si tú quieres. Y hacemos Okay. un brainstorming de letra. Así creamos ese concepto ahí más. Excelente. Vale. Está muy bien. Muchas gracias, Jorge. Juan Carlos Lobo también tiene la mano levantada. Juan, ¿cómo estás? ¿Estás volado Hola de Carlos, clase? hola Timote. ¿No Buenas tienes Bien, clase tardes. hoy? no, hoy no. Ah, bueno, gracias a Dios.
Bueno, no, así como ejemplos y tomando una pregunta que hablan allí sobre el tema de estrategias, digamos que en temas de resiliencia mezclado con continuidad, con riesgos, a veces asumimos que solamente hay una forma de hacer las cosas. Recuerdo una compañía muy importante acá que maneja el tema de las elecciones, el tema tecnológico de las elecciones del país. eh, Alguna vez se dijo, bueno, pero armen unas estrategias de continuidad para todo el tema tecnológico. Y la respuesta del jefe de tecnología fue, no, no, eso no es necesario porque todos nuestros sistemas están en un centro de datos clase T4, o sea, un Tier 4, lo máximo con doble energía, doble refrigeración, doble de todo, y eso nunca va a fallar. Y a la semana cayó un rayo, quemó todo el sistema eléctrico del centro de datos, se llevó el sistema energético, el sistema de respaldo, el Claro. sistema de UPS, quedaron sin energía durante 15 días. Y eso que era supuestamente uno de los más avanzados. Entonces, digamos que ¿Eso es acá reciente, Juan Carlos? eso fue 2022 más o menos, en un centro de datos que está en el norte de Bogotá, un T4, Ay, clasificado por Uptime. ajá. Y, y yo le decía, sí ve, o sea, no todas las estrategias son claras y también a veces la letra chiquita de esos contratos o esos servicios no se lee. Y entonces pues ellos le decían, no, pero usted tiene que responderme por... Dije, no, es que es una fuerza mayor, yo no le tengo por qué responder. No, esa es una. Claro. Y otro también que pasó en otro centro de datos, también se dañó el sistema y la letra pequeña del contrato decía que ellos daban prioridad a sus clientes. Entonces Claro. yo era un usuario pequeño, entonces tuve que esperar casi un mes de recuperación. Hubo un daño ahí por un tema de actualización del sistema y se fue todo el centro de datos, se cayó todo el centro de datos, uno de los principales centros de datos de un operador muy importante, Rojito, de aquí del país. eh, y ellos decidieron, no, es que nosotros, nuestro cliente principal es el Grupo Aval y pues vamos a primero a restaurarlos a ellos y ustedes van en la cola. Claro. Entonces también ese tipo de cosas, a veces como que planteamos las estrategias en un tercero y no conocemos claramente el tercero que nos ofrece, ¿no? Entonces a veces nos quedamos como ahí cortos, que incluso cuando tú ponías el ejemplo de Japón, de Fukushima y eso, fue parte también de lo que le pasó a Nokia, que se quedó sin insumos para poder producir. Así Entonces es. también a veces nos sujetamos a ese tercero, asumiendo que el tercero cumple con muchas cosas, cuando en realidad ni siquiera hemos revisado si eso es de verdad o solo papel. Así es. Sí, son excelentes ejemplos y muy claros. Reciente, adicional, yo tengo igual ejemplos que enseñan toda la delicadez o la sensibilidad que tenemos con esos temas de recuperación tecnológica, donde hoy obviamente tenemos el cloud computing. Entonces todo el mundo está muy feliz, Y en la esperamos, nube, perdón, y en la nube, exacto, en la nube también hay así es. tormentas. Así mismo. Muy bueno. Yo lo voy a utilizar, eso me gustó mucho. Y mire, yo conozco un banco aquí en Dominicana que pasó hasta su core bancario ahí en la nube. Y el proveedor que ellos tuvieron tuvo un crash energético. Y no es cualquier proveedor, es proveedor mayor de infraestructura de nube. Entonces, son cosas que pasan a los más grandes. Hubo lo mismo con Amazon hace un par de años. Entonces, nos damos cuenta que uno, los más grandes tienen ese tipo de inconveniente y dos, que nuestra dependencia de ellos es dramáticamente fuerte porque nos gusta utilizar todas las herramientas de ellos. Es lo que yo decía recientemente a un cliente mío, que estamos como niños con las funcionalidades que buscamos hoy. Como que, mire, yo quiero esa funcionalidad. Ok, está en Amazon. Yo quiero esta, está en Azure. Yo quiero esta, está en Oracle.
Yo quiero esta, está en Google, etcétera. Ok, y detrás de eso tú tienes el director de tecnología que está, wow, ya yo tengo 4 nubes a manejar. Entonces, sí, ok, súper, yo puedo hacer muchas cosas. Sin embargo, hay una complejidad que nace de ese tipo vamos a decir, de decisión y una dependencia que yo puedo tener sobre unos elementos esenciales o vitales de mi organización que ya no están en casa. Entonces hay estrategias y decisiones que yo debo tomar para asumir ese tipo de riesgo y quizás tomar otras medidas que pueden costar también mucho dinero para mitigar unos riesgos. Entonces realmente hoy hay una complejidad natural a todas esas estrategias y soluciones que queremos implementar. Hay soluciones, hay ideas, hay estrategias, pero realmente es un ejercicio fuerte, cada vez más fuerte que tenemos que hacer al respecto. Yo recuerdo una experiencia muy dolorosa de una industria muy próspera que existía, y digo existía porque un arroz con pollo acabó con la empresa. Oh, Eh, eh, y es literal, o sea, es una historia que se puede contar. Yo muchas veces en los congresos, en los seminarios la traigo porque es un análisis de caso que ilustra fácilmente que cualquier hecho puede convertirse en una disrupción y una disrupción puede acabar una empresa si no está debidamente preparada. El final de esta historia es que era una empresa de confecciones, el dueño de la maquila, un paisano de su señoría, francés. No voy a decir el nombre del señor francés, pero pues muchas personas podrían llegar a la conclusión de quién es. Él maquilaba una de sus muchas marcas de high class en Colombia y un arroz con pollo contaminado llevó a el 30% de sus empleadas, mujeres, cabeza de familia, a una intoxicación y eso se extendió a algunos miembros de las familias, esposos e hijos y eso hizo que cayera un batch de producción muy fuerte. El batch se cayó, el, el dueño lo que hizo fue redoblar a las personas que estaban en los turnos, a las personas que estaban sanas, por así decirlo, pero eso es caer en otro riesgo que es peor que la contaminación alimentaria y es el abuso laboral y la esclavitud. ya. Y eso no lo consiente el dueño de la máquina, porque reputacionalmente no se puede hacer una asociación entre esa marca y un tema de abuso laboral. Conclusión, el señor tomó su avión desde París, llegó a Medellín, Colombia, y de un plumazo acabó una relación de 35 años, solo porque no fueron honestos con él. Eso es una historia de muchas que uno podría contar, pero es lo que hace que uno llegue a la conclusión, y yo siempre lo comparto diciéndole a la gente, mire, es que este tema de continuidad de negocio no es ciencia cuántica. Lo que sí es sentido común, pero más que sentido común es háganse acompañar de personas que sepan del tema y no de promeseros que traen ideas locas y que no tienen experiencia o que no han, digamos que, probado sus teorías. Y por eso hoy te invitamos a ti, Timothy, porque pues tú eres un gurú de ese tema y queríamos escucharte. Se nos acaba el tiempo. eh, lo quiero aprovechar para que tú nos cuentes y antes de darle la palabra a Luis Cachay, eh, que nos cuentes Luis. esa experiencia de Cap Resiliencia y nuestro próximo encuentro de Resiliencia Latam en República Dominicana. Muchas gracias por la oportunidad, Carlos, de hablar de eso. Sí, realmente de forma muy corta.
CAP Resiliencia es una empresa que yo creé en 2017 y que yo me dediqué a la empresa luego que renuncié al Banco Popular desde 2019 y desde 2018 hemos creado un congreso que se llamaba antes Resiliencia RD y que evolucionó hacia Resiliencia LATAM, donde justamente abordamos todos esos temas que hemos visto hoy, más otros. Y es un congreso que estamos realizando en Santo Domingo, donde la idea es realmente promover todas esas disciplinas, reuniendo profesionales. Antes eran muchos de Dominicana, ya hay otros países que se unieron, porque al final realmente el objetivo es Resiliencia LATAM. No estamos viajando todavía de país en país como otros, pero ya tenemos gente de Ecuador, de El Salvador, de Colombia, tenemos gente de Guatemala que vienen, etcétera, y más hay ese lado internacional que hemos alcanzado. Entonces estamos muy felices de eso. Hacemos también webinar, etcétera, de forma gratuita. Y entonces este evento será el 26 y 27 de junio en Santo Domingo este año. Quizás el año que viene será en otro lugar, pero por ahora está en Santo Domingo. Es la sexta edición de Resiliencia LATAM como tal. Y también dentro de ese evento algo que quizás le puede interesar, porque no es un evento virtual, ¿no? Es un evento realmente 100% presencial, pero dentro de ese congreso creamos dos otros eventos que celebran la resiliencia. Entonces, Carlos sabe de eso, pero es lo primero, porque bueno, yo era gerente de continuidad de negocio cuando yo estaba en el Banco Popular y yo me quedaba que nunca recibiría premios. Ustedes conocen esos premios internos en las empresas, etcétera. Yo me quedé, no, yo nunca recibí eso. A nosotros siempre nos olvidan, nos ven como mensajero de desastre. Y entonces yo creé los LATAM Resilience Awards, que son premios que todo el mundo puede participar. Hay 3 premios: gerente de continuidad, gerente de riesgo no financiero y personalidad de resiliencia. Eso desde 2021. Y eso se celebrará este año de nuevo. Tienen hasta el 15 de abril todavía para enviar su candidatura. Para ser nominados. Habrá 3 nominados en cada categoría hasta el anuncio el 27 de junio. Y también algo que es muy interesante, que viene a reforzar nuestra capacidad de gestión de crisis, es el primer torneo internacional de gestión de crisis, que se llama The Resilience Battle, la batalla de la resiliencia, que se basa sobre un sistema de gamificación que viene de la India, varias veces como recompensado de innovación por el Business Continuity Institute, por el BCI. Y entonces ahí hay 15, 20 equipos que se reúnen para competir. Es un campeonato literal que empezó el año pasado y este año será presencial y también virtual. Es decir, que se pueden conectar desde otros países con un equipo mínimo de 2, 3 personas y máximo 5 para justamente gestionar una crisis y responder a ese juego ahí que es una competencia. Entonces, eso con el objetivo, pues, de promover la resiliencia, de celebrar el trabajo de todo el mundo y para que puedan así como disfrutar también de congreso, de temas académicos esencialmente y de networking, obviamente, porque igual que este encuentro, Carlos, siempre nos gusta mucho reunirnos para hablar con gente que les gusta hablar de eso también. Entonces, es lo que hacemos. Esperemos que este año nos encontremos en República Dominicana y que muchos de los que Ojalá están que sí. aquí, y muchos de los que están aquí se animen a echarse el viaje hasta Santo Domingo para que nos veamos allá y nos podamos disfrutar de esa experiencia de transferencia de conocimiento y compartir experiencias. Le quiero dar la palabra a Luis Cachay ya para cerrar Claro. nuestro evento. Luis, un saludo especial. Bueno, un gusto, Carlos Eduardo, y felicitaciones, Timote, por Luis, ¿qué lo tal? que has Placer compartido. ¿Cómo estás, verte. Timote? Igualmente, igualmente. Como siempre, es muy
enriquecedor escucharte y además ver cómo has avanzado en el año 2018 con los eventos en materia de continuidad, sobre todo la contribución que haces a las empresas. Mira, lo que estamos viendo un tiempo en el que lo que tú contribuyes es sumamente valioso. Yo solamente quiero agradecerte y además poner en relieve, quiero coincidir contigo en que la pieza clave de todo el proceso, si quieres desde el final, la resiliencia hasta la prevención, yendo hacia atrás, es la persona, ¿no? Son aquellos en los que tenemos que confiar. Y confiar no es tener fe, confiar es preparar a las personas para que en cualquiera de las situaciones o escenarios, algunos los podemos prever, otros no, en cualquiera de ellos sabemos que van a tener una mentalidad, llamémosle mindset, de recuperar lo más pronto posible, con la mayor eficiencia, pero priorizando al personal, a los equipos que conforman, como dices tú, la cadena ampliada de valor, que va desde el primer proveedor de la cadena de suministro hasta el último cliente de la cadena de distribución. Claro, y por supuesto los que forman parte de la organización, sean terceros o proveedores. Entonces, reitero mi felicitación para ti, Timote, y a ti, Carlos Eduardo, por la oportunidad que creas en estos espacios, ¿eh? Y un abrazo para todos los asistentes, mi amigo Jorge Loza, que lo estoy viendo por aquí. Un abrazo. Excelente. Yo vivo muy orgulloso de este espacio porque nos ha aunado en un esfuerzo colectivo de hermandad alrededor de estos temas. Nos ha casi que comprometido en volvernos resolvedores de situaciones, entregar conocimientos sin digamos, y lo voy a decir la palabra que es un poco antipática, sin cinismo, y es cómo somos capaces como seres humanos de quitarnos el ego de encima y poner al servicio de la humanidad lo que sabemos. Ya tenemos un recorrido, hay una generación que nos está empujando para aprender, unos jóvenes que están necesitando de nuestro expertise, de nuestro conocimiento, de nuestra forma de abordar los problemas y esto hacerlo de manera denodada como lo haces tú en tu espacio y como lo hacemos nosotros aquí desde Mentorio, pues es un compromiso. Dentro de 8 días les tengo un invitado maravilloso desde Madrid, España. Vamos a hablar sobre preparación y respuesta a riesgos de desastres con un experto colombiano que vive en España. Muy a propósito de la preocupante reunión que tuvimos hoy con Naciones Unidas de Gestión de Riesgos de Desastres y el escenario de desfinanciación que tiene esta rubro en toda América Latina y que necesitamos de alguna manera también recompensarnos, ahora que uno de los mayores financiadores, desde luego, era el gobierno de los Estados Unidos y hoy estamos mendicantes, pero creativos. Esto es un riesgo y una oportunidad. Y ustedes saben que yo soy el amante de mi modelo 10 de gestión de oportunidades, que hace que yo vea las cosas desde lo positivo y no desde el lado oscuro de la luna en gestión de riesgos. Aprendimos de Timothy capacidad de adaptación, no ser reactivo, hablamos de anticipación, de previsión, de ser conscientes, de cuidar, de comunicar, de cambiar, de estar pendientes de los activos, de los procesos y de las herramientas, y que todo eso hace que seamos líderes y responsables de acompañar a las organizaciones del tamaño que sean en adoptar este tema de la continuidad de negocio, pero más allá de eso, de la resiliencia empresarial. Timothy, muchas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, por tu sabiduría. Estoy muy agradecido porque nos hayas acompañado
Esperamos que nos veamos pronto, ya estamos a 2 mesecitos de encontrarnos. Y a todos, ya saben, tenemos un próximo mentorio dentro de 8 días sobre preparación y respuesta a emergencia, perdón, a riesgos de desastres. A Luis Armando, a Amalia, a Blandina, a Boris, a Francisco, a Carlos Augusto, a Carmen Elena, a Jorge, a todos los que participaron, los que vieron, los que escribieron, los que se inscribieron. Mil gracias por estar conectados aquí. Tuvimos una adhesión bien importante, una adherencia bien importante al evento. Durante todo el evento tuvimos una conexión de 40 personas y eso nos llena de orgullo. Estamos haciendo la tarea y seguimos sin desmayo en esto. Ahora sí, tu cierre, Timothy, y nos vamos. Gracias, Carlos. Gracias a todos por la asistencia, la atención, las preguntas, la conversación. Pienso que fue muy enriquecedor para mí. Y gracias por la oportunidad, Carlos. Es realmente un placer compartir contigo y siempre tener todas esas reflexiones que construyen nuestra capacidad de resiliencia. Como lo digo mucho, es siempre sean resilientes, concluyendo los eventos. Y creo que tu esfuerzo que tú haces desde hace ya mucho tiempo, pues va en ese sentido. Así que gracias por eso, Carlos. Gracias por aportar tanto en nuestra comunidad y gracias de nuevo por dejarme participar en ese espacio. Muchas gracias, Timothy. Espero que nos podamos abrir otro espacio en el segundo semestre también para invitarte a que le demos un doble clic a esas 4 Cs. Esas 4 Cs hay que darles un doble clic. Mil gracias a todos. Que tengan una feliz noche. Recuerden, pórtense como les dé la gana, pero háganlo responsablemente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.